Bienvenido a este nuevo capítulo, este nuevo viernes. Qué bueno que podemos estar juntos de nuevo. Y bueno, te cuento un poco acerca de algunos cambios que ya has visto, como por ejemplo que ahora estoy tirando este podcast ya no todas las semanas, sino cada 15 días, ¿ok? Así que vamos a dejar ahí un respiro en medio para estos temas, las cosas que hemos estado hablando. Y fuera de eso también estoy haciendo un curso intensivo de Biblia. Entonces, este curso sí o sí me va a demandar un poco más de tiempo del necesario y por eso estoy haciendo esto, de poder separar un poco los tiempos y obviamente ir enfrascando todo en los proyectos y las cosas que estoy haciendo actualmente con respecto a esto, ¿ok? Con respecto a la Biblia, con respecto a este podcast, con respecto a las cosas que estoy haciendo también ahí en Fogata, pero también en la iglesia. Así que sí o sí, esta es una de mis consejos, una de las mejores cosas que podemos hacer para no quemarnos es dar el proceso necesario para cada cosa y de eso sé muy bien, así que hay que ir aprendiendo de eso. Así que gracias, muchas gracias nuevamente por escuchar el podcast, por ponerle me gusta también a este video, por estar compartiendo los reels también que he estado subiendo. Y bueno, el proyecto sigue adelante, sigue también avanzando. Siempre hay que ir haciendo pequeños ajustes en lo que se está haciendo, pero lo importante es seguir adelante. Así que gracias, muchas gracias por eso, gracias por compartir y gracias por mantenerte conectado. Hoy día vamos a hablar acerca de un tema que, bueno, como anteriormente también ha sucedido, es temas que van rondando en mi cabeza, pero que también estoy viviendo constantemente en algunas etapas o en algunos momentos. Y estos temas por lo general, bueno, sin duda siempre tienen que ver con Jesucristo, pero específicamente también con nuestra vida cristiana y cómo nosotros equilibramos un poco esto, pero también lo llevamos a la práctica, porque al final esto es lo que realmente importa. Entonces, este último tiempo he tenido la oportunidad de poder adentrarme un poco más a este tema que si bien ya me había adentrado hace muchos años atrás, ahora he retomado un poco el tomar el gusto a este tema y que tiene que ver con el reino de Dios. Así que voy a estar subiendo algunos videos con respecto a esto, no voy a hacer una serie, ¿ok? Lo digo ahora, no voy a hacer una serie con respecto a esto, pero sí voy a poner el foco en el tema del reino de Dios en algunos videos, ¿ok? O sea, a lo mejor después se puede convertir, no lo sé, en alguna serie si es que se juntan los videos, etcétera, pero no es mi afán, por lo menos en este tiempo y ahora, ni tampoco es un nuevo proyecto ni nada por el estilo, pero sí voy a enfocarlo en ese tema. Entonces hoy día quiero hablar un poco acerca de este tema que tiene que ver con el reino de Dios. Y voy a... Mira, este tema es un tema extenso, ¿ok? Es un tema que tiene mucha profundidad, que viene desde mucho antes, de hecho, de lo que yo voy a estar leyendo, porque viene desde los profetas anteriores, profeta Isaías, Ezequiel, etc. Entonces lo vemos también en el Génesis, pero también lo vemos en el Éxodo. Entonces el reino de Dios es algo mucho más grande de lo que yo solamente te voy a estar explicando acá. Y que sin duda no quiero hacerlo complicado tampoco porque tal como he dicho una y otra vez acá en Fogata, es que el objetivo es que el Evangelio sea algo simple y ese es mi objetivo también en este momento, es que puedas verlo como algo simple. Entonces voy a tratar de irme también por esta línea de la simplicidad, pero también voy a ocupar mucho el Nuevo Testamento en este caso. Y si en algún momento retrocedo a estas bases obvias que tenemos en el Antiguo Testamento, no va a ser tanto como para enseñar, sino como una referencia al respecto de lo que estamos viendo, ¿ok? Así que, bueno, esta primera parte que ha estado rondando mucho en mi cabeza, que tiene que ver con el reino de Dios, me gusta cómo, tanto desde que Jesucristo vino en adelante, porque Él vino a la tierra, caminó entre nosotros, nació como hombre, vivió como hombre, luchó también
tentaciones, etc., todo lo hizo común y corriente, o sea, como un hombre. Entonces, Jesucristo llega, empieza su evangelio, o sea, su camino en hacer las cosas acá en la tierra. Las cosas que él venía claramente a hacer, no era algo desconectado tampoco, ni que salió tampoco al paso, ni estas cosas que uno dice, bueno, yo sueño hacer tal cosa, pero que al final terminas haciendo todo lo contrario, definitivamente no lo haces o diluyes lo que estás haciendo. Bueno, Jesucristo sabía y tenía este enfoque. Y este enfoque tenía que ver con lo siguiente. Dice Lucas capítulo 7. Hoy día vamos a ver este libro de Lucas. Lucas capítulo 7, versículos del 18 en adelante. Dice, los discípulos de Juan le contaron todo esto. O sea, todo lo que acabo de contarte. Jesús estaba resucitando, estaba sanando, estaba hablando e impartiendo el reino de Dios a las personas de una manera práctica. ¿Okay? O sea, no solo con palabras, el objetivo de Jesús no era solo venir a hablar, sin duda, sino enseñar de manera práctica y demostrar este poder. Entonces el versículo 18 dice, los discípulos de Juan le contaron todo esto, lo que acabamos de ver, y él llamó a 2 de ellos y los envió al Señor a preguntarle, ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? O sea, el contexto de Juan el Bautista es que ya estaba en la cárcel porque él era muy en contra del gobierno en ese tiempo, el gobierno romano, y él estaba encarcelado y todo, y uno de los objetivos de Juan el Bautista, aunque él conocía a Jesús como profeta, él dudó en este momento porque uno de los afanes que él tenía era, vamos a ser liberados como pueblo. Pero, ¿cómo puedo cerciorarme yo, aunque yo bauticé al propio Jesús, aunque yo profeticé acerca de él durante todo este tiempo, primo mío sea o no, él empieza a dudar y dice, ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Porque él decía, si estoy en la cárcel, no estamos todavía liberados, ¿qué sucede acá? Entonces dice, cuando se acercaron a Jesús, ellos le dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a preguntarte, ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? En ese mismo momento Jesús sanó a muchos. Mira, en el momento que existió esta pregunta, Él sanó a muchos que tenían enfermedades, dolencias y espíritus malignos y les dio la vista a muchos ciegos. Entonces les respondió a los enviados. Mira lo que hace. Él primero responde a su naturaleza. Él primero demuestra con su naturaleza. Él dice, antes de siquiera decir algo, yo soy el que soy. Para que veamos un poco que esto parte desde el Éxodo, parte desde mucho antes. Yo soy el que soy. Y esto es lo que yo hago. O sea, mi reino, esto es lo que realmente hace. Entonces, primero lo hace y luego les dice, vayan y cuéntenle a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los que tienen lepra son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncian las buenas nuevas. Dichoso el que no tropieza por causa mía. Así que cuando Jesús envía este mensaje tan directo de, oye, los ciegos ven, los cojos andan, los que están enfermos, o en este caso que tienen lepra, son sanados, los sordos oyen, pero mira, cuando dice los muertos resucitan y los pobres, y a los pobres se les anuncia la buena noticia, recuerda que no solamente hablaba acerca de pobreza, porque sabemos por medio del el Sermón del Monte, cuando habla acerca de los bienaventurados, son personas con necesidades, así que pueden ser diferentes necesidades, y aún así él dice, y a los pobres se les anuncian las buenas nuevas. Entonces Jesucristo aquí está ahondando con qué significa realmente el reino de Dios. El reino de Dios hasta el día de hoy ha significado el poder paulatino y constante de el reino en medio de nuestras imperfecciones. Entonces cuando entendemos esta fascinante forma de entender el reino, podemos también saber que cuando Jesús reina por sobre nosotros, está trayendo todas estas cosas a nuestra vida aún así.
No importa, porque Jesucristo lo hizo en medio de un mundo caído también. O sea, de hecho, vamos a leer ahora un texto con respecto a la venida de Dios, pero del reino de Dios, pero vamos a ver cómo Él llega y traduce todo esto de una manera poderosa y no de una filosofía, porque es muy fácil decir como, oye, estoy viviendo el reino, estoy haciendo esto, estoy trayendo el fuego de Dios, estoy viviendo con el Espíritu Santo, pero no trayendo lo que verdaderamente el reino de Dios significa, que es dar vista a los ciegos, sanar a los enfermos, resucitar muertos. Entonces hoy en día no solo hemos perdido este enfoque, sino que también hemos perdido el asombro por eso. Porque uno dice, bueno, yo nunca he resucitado a un muerto, bueno, yo tampoco, pero lo he tratado. Y tengo una muy buena historia, alguna vez te la voy a contar al respecto, pero que tenía que ver con una persona que había fallecido y estuve orando también porque decía, bueno, puede que esta persona resucite. Y no sucedió nada al final, pero lo que sí vemos y lo que sí experimentamos con respecto a esto es qué es lo que hace Dios, qué es lo que hace Jesús para poder demostrar el reino. Y date cuenta que la parte principal de todo esto es no aprender tanto del reino, sino que trabajar para el reino. ¿Por qué? Porque el día de mañana, cuando el reino sea instaurado aquí en la tierra, vamos a trabajar para el reino. Entonces vamos a saber qué hacer, vamos a saber de qué se trata, vamos a saber cómo se mueve, aunque entendiendo que en ese reino va a estar muy presente el poder de Dios porque es la propia presencia de Jesucristo que va a hacer la transformación. Ya no va a haber más muerte, no va a haber dolor, tampoco van a haber enfermedades. ¿Por qué Él hace eso? Es porque Él está demostrando lo que ese reino viene a hacer a nuestra humanidad quebrantada. Pero ¿cómo sabemos que Él sabía esto? Porque una cosa es traer milagritos, que sé que a muchos les gusta esto, traer milagros de allá para acá y decir, bueno, tengo estas cositas de parte de Dios y tengo este milagrito que sanó esto o aquello. No lo estoy diciendo de forma despectiva, pero sí de forma un poco sesgada a cómo se ve hoy en día, que tiene que ver con vivir el reino, pero no a plenitud, sino de una manera superflua, creyendo que solamente pidiendo algunas cosas suceden otras y listo. Pero realmente el reino se está moviendo, el reino se está instaurando y está maquinando todas estas cosas por sobre nosotros hasta el día de hoy. ¿Cómo sabemos esto? Y cómo sabemos también que Jesucristo veía esto de esta manera con el reino destruido sobre nosotros. Me refiero a destruido por cómo se formaba en este mundo quebrantado. Mira, Lucas capítulo 17, ahora vamos un poco más adelante, capítulo 17, versículo del 20 en adelante, los fariseos sabían acerca de esto. O sea, personas espirituales ya sabían con respecto a esto y preguntan, dicen, los fariseos le preguntaron a Jesús cuándo iba a venir el reino de Dios y él les respondió, la venida del reino de Dios no se puede someter a cálculos. O sea, esto es algo que deberíamos aprender y saber lisa y llanamente con respecto al reino de Dios. No se puede someter a cálculos. No van a decir, mírenlo acá, mírenlo allá. Dense cuenta de que el reino de Dios está entre ustedes. O sea, en palabras muy simples, y aquí que estamos en Chile, en palabras chilenas, esto está aquí y está listo. Así que dice, a sus discípulos les dijo, porque le habla a los fariseos, que ellos ya deberían saber lo que estaban preguntando, pero después a los discípulos, a los más cercanos, les dice esto. Llegará el tiempo en que ustedes anhelarán vivir siquiera uno de los días del Hijo del Hombre, pero no podrán. Les dirán, mírenlo allá, mírenlo acá, no vayan, no lo sigan, porque en su día el Hijo del Hombre será como el relámpago, que fulgura e ilumina el cielo de un extremo a otro, pero antes Él tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado por esta generación. Y aquí está el tema de la sociedad o el mundo quebrantado. Tal como sucedió en tiempos de Noé, así también será cuando venga el Hijo del Hombre. Comían, bebían y se casaban y daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Entonces llegó el diluvio y los destruyó a todos. Entonces,
¿Qué aprendemos con esto? ¿Y qué aprendemos con respecto al reino? Y específicamente con lo que Jesucristo estaba hablando acerca de esto. Es que nosotros vamos a anhelar vivir y estar con Jesucristo y siendo reinados por Él, viviendo también en su reino. Pero esto realmente no es tan fácil y me gusta cómo Él especifica esto, porque dice que hay muchas personas que van a empezar a decir, mírenlo allá, etcétera, está por acá, o va a venir este día, o tal cosa. Y Él dice, no vayan, no los sigan. Dice, porque en su día el Hijo del Hombre será como el relámpago que fulgura e ilumina el cielo de un extremo a otro, pero antes tiene que sufrir muchas cosas. O sea, no importa cuántas veces nosotros digamos, pero mira, o tal, o etcétera, el reino de Dios va a venir por medio de su presencia absoluta. Ese día es cuando las cosas realmente van a cambiar. Pero hasta que eso no suceda, nosotros vivimos el reino del cielo acá en la tierra. Por eso pedimos y oramos juntos, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino y que se haga tu voluntad. Es una oración muy peligrosa. Pero cuando estamos pidiendo el reino de Dios, estamos pidiendo que cosas sobrenaturales sucedan en nuestra vida. Y es lo que la propia Biblia nos habla. O sea, nos dice, el propio Jesús de hecho nos está diciendo, oye, ni siquiera el cálculo, ni siquiera las formas nos van a ayudar a poder entender esto, pero sobrenaturalmente las cosas ya están sucediendo. Entonces vayan y díganle a Juan el Bautista que los ciegos ven y los cojos caminan y los muertos están siendo resucitados y los demonios están siendo sacados de las personas, porque eso es lo que hoy en día en este mundo quebrantado, incluso con Jesucristo en presencia, hace más de 2000 años atrás, aquí en la tierra, Él hizo todas estas cosas a mediana escala. O a una microescala, por decirlo así, porque solamente lo hizo en un sector. Entonces, cuando lo entendemos desde este punto, mi pregunta es, ¿cómo estás viviendo tú el reino de Dios hoy día? ¿Y qué es lo que es para ti el reino de Dios? Para muchos a lo mejor se ha convertido en un sticker más en el auto, para otros a lo mejor solamente se ha convertido en un eslogan más para su vida, a lo mejor se ha convertido solamente en una oración, Señor, trae tu reino y que se haga tu voluntad, sin saber realmente qué significa que Él traiga el reino y qué significa que Él realmente haga su voluntad. Entonces, cuando entendemos estas poderosas palabras de Jesús y cómo Él ejemplificó, nos explicó y nos detalló lo que realmente significa el reino, ¿cómo estás viviendo tú el reino hoy en día? ¿Estás viviendo tal como Jesús dijo que había que vivirlo? ¿O lo estamos viviendo desde un punto de vista tan sobrenatural que no estamos viendo lo que sucede aquí en la tierra por medio de este reino que actúa en lo natural? Muchas veces estamos mirando demasiado al cielo y no teniendo los pies sobre la tierra. Entonces, cuando nos desconectamos de esto, ya no estamos viviendo el reino de Dios, porque estamos viviendo, no trayendo lo que el reino de Dios realmente nos está enseñando. Así que quiero dejarte con este pensamiento, no ahondar mucho más acerca de esto, porque claramente hay mucho tema también con respecto a esto. Quiero que si esto te importa, puedas leer el libro a lo mejor de Apocalipsis en su capítulo 21, cuando habla un poco acerca de qué es lo que significa realmente el reino de Dios. Dios está entre nosotros, estamos Él, su pueblo y nosotros todos juntos. ¿Y qué es lo que sucede con esto? Así que te animo a que puedas investigar también un poco más acerca del tema y me despido. Gracias por haber visto este episodio, gracias también por escuchar. Nuevamente te pido por favor que le pongas me gusta a este video, me sigas también en el canal. Si estás escuchando esto en Spotify, anda al video, ponle me gusta. Todo esto me está ayudando muchísimo, me ayuda también a poder seguir generando este contenido y poder seguir generando estas conversaciones y las cosas que estamos viendo. Tengo invitados también que se vienen a estas conversaciones. No soy el único que sabe con respecto a la Biblia, felizmente, así que voy a estar hablando y contándote un poco más acerca de esto. Así que gracias, me despido, que estés muy bien y nos vemos a la próxima en el siguiente episodio. Adiós.